que el crack es diferente a la Gran Depresión, porque el crack fue como que la chispa que hizo que pasara, no, fue la explosión que hizo que pasara la Gran Depresión. Entonces, pues listo. Entonces voy a hablar acerca de las causas, que lo que pasó fue que como acababa de pasar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en los felices 20, que lo que era como que los soldados pasaban del campo de batalla a las fábricas. Entonces lo que pasó fue que, como eran los felices 20, pues pensaban que les estaba yendo muy bien, lo que hubo fue una especulación. Entonces, con esto llevó a que las empresas crearan y producieran muchos más bienes de los que se podían comprar, de los que estaban demandando. Entonces lo que pasó fue que pues las fábricas dejaron sus cosas en stock, no podían venderlas, no había a quién vendérselas y cerraron las fábricas. Entonces con esto hubo muchísimo desempleo. Entonces esto fue, o sea, fue varias cosas que hicieron que explotara todo, pues eso fue una de las cosas. Otra fue la especulación bursátil, que lo que pasa es que las compras de las acciones con dinero prestado, pues, acá lo que pasó fue que en los, habían empresas fantasmas, que lo que pasó es que había gente que en esos momentos estaba muy de moda las acciones, entonces había gente que sus ahorros los metía a las acciones. Pero lo que pasaba era que ellos contactaban a una persona para comprar acciones y lo que en realidad pasaba era que sus acciones, o sea, lo que compraban en realidad no existía, era una empresa fantasma o eran las empresas que no cotizaban en la bolsa de valores. Entonces, pues la gente perdió sus ahorros. Otra cosa que pasó fue la crisis bancaria, que muchos bancos em, cerraron. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Sebastián Melo y voy a hablar sobre las consecuencias económicas que trajo esta crisis. Bueno, primero que todo, la crisis bursátil fue que entre el 29 y el 33, la bolsa, el valor de las bolsas de la Bolsa de Valores de Estados Unidos de Nueva York se redujo un 90%. Hubo una pobreza masiva, la tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó al 25% y millones de personas perdieron sus hogares y trabajos. Digamos, un caso y un ejemplo impactante que podemos abordar sobre esto era que en el Central Park se veían demasiadas como chozas o casas construidas con un material muy, pues, hagamos de cuenta como si fuera cartón, eh, digamos, porque las personas era la única opción que tenían como techo, porque hubo demasiado desempleo. Entonces, ahorita va a pasar la imagen, esa imagen fue bastante impactante. Eh, Otra de sus consecuencias es que hubo una depresión mundial, no solo en Estados Unidos, y es que esta crisis económica se extendió tanto por todo el mundo, provocando años de recesión y estancamiento económico, no solo en Estados Unidos, vuelvo a decir, sino en todo el mundo. Pues claro, es lógico que si una de las potencias económicas eh, más grandes de todo el mundo sufre una crisis, evidentemente, eh, pues los demás países van a sufrir las consecuencias. Digamos acá en Colombia, eh, como Estados Unidos ya no demandaba o nosotros no le exportábamos, digamos, los bienes producidos acá en Colombia a Estados Unidos, entonces se redujo una exportación acá en Colombia y se encarecieron demasiado las materias primas. Bueno, otra de las consecuencias, el subconsumo. Aparte de la superproducción, también encontramos el subconsumo. Y es que la demanda de los productos baja motivado por la desigualdad distribución de la renta. Entonces hubo una desigualdad en la distribución de la renta. También podemos hablar que en el comercio internacional hubo una falta de movimiento y pues en esta época, debido a la caída de la demanda exterior y la sobreprotección, que es como la sobreprotección, y es que en vez de los países salir como en conjunto, eh, se redujeron los acuerdos comerciales y cada país buscaba salir adelante de la crisis por sí solo. Una crisis en la industria, pues incrementa el paro,
en índices hasta entonces desconocidos. Pues abordamos que en el 1932, 12 millones de parados, que quiere decir desocupados, o pues gente que no tiene empleo en Estados Unidos, que constituye alrededor del 25% de la población activa. Eh, y pues a esta tasa de paro se le sumó ruina de millones de agricultores y la caída de los precios agrícolas. Ahora vamos a hablar acerca del impacto social que tuvo esta crisis del 29. Entonces, pues lo que pasó principalmente fue obviamente el cierre de miles de bancos, empresas y esto, pues la gente, el desempleo. Entonces hubo mucha gente que no tenía empleo, no tenía pues con qué comer, había gente con carteles que decía que como que vendo mi trabajo como por horas, por un dólar, o sea, súper poquito. Y también hay una foto famosa que es como que aparece un niño diciendo como porque como que denle empleo a mi papá, algo así, así un niño así todo pues sucio saliendo en la calle. Entonces, pues bueno, entonces el impacto social fue también la Gran Depresión, que fue pues una etapa de crisis económica que llegó hasta 1939, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y, y bueno, también hubo creación de redes de solidaridad que, pues es lo que hizo fue un programa de ayuda social y comida gratuita para apoyar a las personas necesitadas. Entonces, pues eso fue un gran apoyo para la sociedad. También lo que pasó fue hubo un surgimiento de movimientos sociales y políticos como el New Deal de Estados Unidos y pues de estas ramas como de surgimiento de movimientos sociales y políticos en diferentes partes del mundo. También salió el fascismo en Europa y el comunismo en Asia. También em, hubo un mayor poder del gobierno. Entonces, lo que pasó fue que Estados Unidos aumentó su papel en la economía con la creación de seguridad social y reformas regulatorias y fiscales. Acá lo que pasó fue que nuestro papi, un gran economista, el gran economista Keynes, que lo que hizo fue, él creó lo que es ahora, él creó la base de lo que es ahora la función macroeconómica, que es para, lo que ayuda es como a disminuir los niveles de algo para aumentar los niveles de otra cosa para ayudar a la inflación. Entonces, pues Keynes fue un gran pionero para la ayuda social en los países de crisis. Entonces, eso fue lo que pasó acá, que ellos implementaron las ideas que él puso, que él propuso el gasto público. Entonces, lo que hicieron fue, y menos inversión. Entonces, lo que hicieron fue ayudar, o sea, como enriquecer el gasto público y ayudar a la sociedad. Entonces, por eso crearon pues las redes de solidaridad y todo eso para poder apoyar. Em, También hubo un cambio de paradigma económico que llevó a una mayor intervención del Estado en la economía. Esto también es lo de Keynes, que él decía que, que el gobierno ante crisis debe tomar el mando y hacer, ¿hacer qué? Hacer intervención, o sea, el Estado tiene que intervenir cuando hay crisis. Entonces, pues, ya, eso es. Bueno, y para hablar acerca de las políticas implementadas o cómo hizo Estados Unidos para recuperarse sobre esta crisis, tenemos que hablar 100% de un personaje muy esencial en esto, que es Keynes, el economista Keynes, y con la política que él le sugirió al gobierno. Y bueno, entonces retomando la política keynesiana, decimos que fue una política que se basó en la intervención del Estado hasta la época, en el gobierno que había en 1928. Eh, digamos que Estados Unidos no tenía tan presente que el Estado tenía que intervenir en el mercado para una regulación. Esto fue lo que implementó John Maynard Keynes, y es que básicamente aumentar el gasto público. Tenía, tenía como base aumentar el gasto público, incentivar el gasto público para que subiera el consumo
si subía el consumo, las empresas comentan, pues iba a haber como que las empresas retomen la producción y pues así se iban como a recuperar esto a corto plazo. A largo plazo no les salió tan buena la jugada de el gasto público porque para incentivar el consumo tuvieron que pues pedir plata prestada para meterla todo en gasto público e incentivar el consumo. Entonces, a largo plazo, como que al pagar ese dinero, sí que es verdad que, digamos, en los próximos 5 o 10 años, el país sí se vio con una economía bastante ascendente, pero después, cuando les tocaba pagar la deuda que pidieron para salir de la crisis, ahí es cuando no, como que no salió perfecto, digamos, la jugada del gasto público. Pero eso fue como la base primordial de que optó el gobierno de Roosevelt para digamos, para la solución de la crisis. Eh, este gasto público hacía que subía la inversión, el ahorro y digamos que junto con esto, también unas regulaciones que tuvo digamos que el gobierno fue controles para evitar especulación y evitar futuras crisis financieras. Esto podemos decir que no se cumplió del todo porque en el 2008 también hubo una especulación, entonces digamos que Estados Unidos no aprendió de lo que le pasó antes. Bueno, pero eso lo hablamos después. El caso es que, ¿qué quiere decir estas regulaciones financieras? Que no iban a prestarle dinero o una persona que evaluaba, no tenía las capacidades pues con el crédito, no se lo iban a dar tan fácil. Entonces, esto se resume se aumentó las tasas de usura. Básicamente fue eso. Y el Fondo Monetario Internacional, pues, se creó para ayudar a los países a resolver problemas económicos y equilibrar sus cuentas. Entonces, esta fue la base como del levantamiento de la crisis, las políticas implementadas que, que se, que ayudaron para esta crisis. Y bueno, pues un elemento, digamos, con el que podemos referenciar esta crisis, pues más que elemento, una exposición de lo que fue, cómo se vivió pues, esto en Estados Unidos. eh, es la canción Brother Can You Spare a Dime, que traduce como Hermano, puedes darme un centavo. Originalmente fue escrita por Jay Gorney en el 32, en 1932. Entonces, acá podemos ver Charlie Paloy, como que hizo una interpretación de esta canción, pero originalmente fue escrita por Jay Gorney. Lo que pasa es que está subtitulada, entonces. Made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we look swell, full of that Yankee Doodle-Dum. 500,000 boots went slogging through hell, and I was the kid with the drum. Say, don't you remember, they called me Al, it was Al all the time. Say, don't you remember, I'm your pal, brother, can you spare a dime? Bueno, ya pudimos ver un fragmento de esta canción. Eh, Básicamente habla sobre un hombre que está buscando el sueño americano, pero fue frustrado por la Gran Depresión. Es el hombre universal que tiene varias profesiones, siendo agricultor, trabajador, eh, metido en la construcción y así como veterano de la Primera Guerra Mundial. Pues como que está destinado esa obra a abarcar a todos los oyentes y a producir y generar un sentimiento de lo que realmente se estaba viviendo en la época.
ahora como mi compañero había dicho, pues quiero presentar una foto y pues mi compañero había hablado acerca de que en el parque de, de Central Park en New York, entonces pues